Por si acaso lo estoy grabando, cosa que luego si se han perdido de alguna parte, si el internet se les fue o como me estaban contando hace un momento que pasa con el señor Edison Sarmiento, lo va a poder ver más tarde si hay algunas partes de esta transmisión que se han perdido. ¿Sí? Vamos al punto número 2 que dice elevado punto de ebullición. Entonces, el agua hierve o se congela a cierta temperatura indicada, ya sabida. Por ejemplo, para el punto de ebullición, o sea, para que hierva, es 100 grados centígrados y para su punto de congelación es 0 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, ya están entrando los demás. Excelente. Por lo tanto, el agua es líquida en las temperaturas más adecuadas para los procesos vitales de los seres vivos. Entonces, cuando está en líquido es para nosotros excelente, es para nosotros propicio, para nosotros está bien cuando está líquida para todos los procesos vitales que hacemos. ¿Ya? Ahora, ¿en qué temperatura hierve? 100 grados. ¿En qué se congela? Cero. Sí, podría estar en estado sólido o gaseoso en los tejidos de los organismos y la vida como la conocemos no existiría. Entonces quiere decir que si el agua estuviera en estado sólido en nuestro organismo, no podríamos realizar los procesos vitales que realizamos, ¿sí? Así que la vida como la conocemos no sería posible. Sí, vamos, ese es el punto 2. Vamos al punto 3. Hay un elevado calor de vaporización. Entonces hemos hablado de aquí punto de ebullición y punto de congelación. Y acá habla de vaporización. El calor de vaporización es la cantidad de calor que se necesita para convertir 1 gramo de líquido en vapor. Entonces acá ya te dan el dato. ¿Cuál es el dato? ¿Ya? Que necesitas un elevado calor para convertir 1 gramo de líquido en vapor. ¿Ya? Entonces, que así nomás no se hace. Entonces, tienes que llegar, ¿a qué? A un punto de ebullición de 100 grados centígrados y de ahí vas a comenzar a vaporizar. El agua absorbe mucho calor para cambiar de estado líquido a estado gaseoso. Para eso, no te olvides que hay un paso por la ebullición y después se vuelve vapor. Entonces, ¿qué cosa pasa? Esos puentes de hidrógeno que unían las moléculas de agua a altas temperaturas se rompen, ¿ya? Vamos a ver acá, es el solvente ideal. ¿Debido a qué cosa? A su polaridad, ¿ya? Un ratito que están entrando más, excelente. A su polaridad es un excelente solvente, ya que las moléculas biológicas y no biológicas también son polares, por lo tanto solubles en el agua. Quiere decir, como el agua es polar y también hay otras sustancias que también son polares, entonces se pueden diluir en el agua, por eso que es un solvente ideal. Por eso que cuando tenemos pintura, ¿no? Le echamos agua. Cuando tenemos de repente alguna masita que estamos haciendo, le echamos agua para diluir y así, porque como lo que estamos, cuando puede ser así, cuando puede ser así, cuando puedo solver algo con agua, quiere decir que los dos son polares, ¿ya? Que los dos son polares. ¿Ya? Entonces, por eso dice, el agua transporta los nutrientes disueltos a todos los tejidos, lava y arrastra los productos de desecho entre los mismos tejidos. ¿Ya? Entonces el agua me ayuda también a eso dentro de los tejidos, sacar todo lo que no necesito para luego eliminarlo, sea por el sudor, sea por la orina, entre otros. ¿Ya? Entonces el agua me ayuda también a ello. Vamos a la alta tensión superficial. Como hemos visto de repente en algún momento el ejemplo de que la mamá nos dice que no dejemos aguas empozadas. No sé si su mamá, pero por aquí sí, sí me lo han dicho, yo también lo he dicho a mi hija, es una cadena. No dejemos aguas empozadas porque ahí vienen los zancudos, los mosquitos, ponen sus huevecillos alrededor de esa superficie, pero también los vamos a ver que están paraditos ahí en la superficie y no se caen, ¿no? Y debido a qué? A las moléculas de su interior. Como las moléculas de su interior están cohesionadas, quiere decir las moléculas están unidas con puentes de hidrógenos, entonces hacen que su estructura esté tensa, o sea que no se rompa, y esta propiedad hace de que hay ciertos bichos, ciertos animalitos que como tienen poco peso puedan pararse encima de ellos y debido a que las moléculas de agua están unidas con puentes de hidrógeno, ¿no? Van para abajo. Ahora, esto mismo que es la tensión superficial nos ayuda a entender otra cosa que se llama capilaridad, que aquí lo he dispuesto.
Lo que es capilaridad, por ejemplo, nosotros hemos visto el tema de plantas en algún momento de nuestra vida de estudiantes. Y en el tema de plantas hemos visto de que por medio de las raíces el agua sube. ¿Y te has preguntado cómo? Sube. Yo sé que el agua baja, pero sube, ¿cómo sube? O sea, que las tuberías hacen que suban porque hay una presión del agua y entonces eso hace que vaya por las paredes la tubería, el agua, hasta llegar a nuestro cañito, qué sé yo. O de repente, por ejemplo, yo tengo acá una cascada para mis pececitos y hay un motor, pero ¿cómo pasa esto en las plantas? Si no hay un motor, ¿no? Si no hay una potencia como en las cañerías del hogar, pasa lo siguiente. La capacidad del agua líquida por ascender por delgados tubos es conocida como la capilaridad, que está presente en los tallos de las plantas. Así las plantas reciben los nutrientes del suelo. Entonces, quiere decir que esta propiedad llamada capilaridad hace, ¿ya? O se dice así porque el agua comienza a ascender, ¿ya? Entonces no se queda ahí, sino comienza a fluir, a escalar por medio de los tubos delgados llamados capilares. ¿Ya? Entonces, esta propiedad de que el agua comienza a ascender, ¿ya? Está en la tierra, pero como que la capta. El agua es succionada por la planta desde la tierra, desde el suelo, ya hacia todas las partes de la planta, ¿ya? Eso quiere decir que en esos capilares que tiene, como va a haber una absorción, el agua comienza a escalar las paredes hasta llegar al punto que se desea. Eso se llama capilaridad. Y eso también pasa en el ser humano. ¿Ya? Porque nosotros tenemos capilares sanguíneos y sabemos que el agua pasa por muchos tejidos, muchas partes de nuestro cuerpo y va haciendo arrastre y limpieza para después desecharlo. La densidad. Entonces aquí hablamos de que puede aumentar o disminuir los líquidos su temperatura. El agua, por el contrario del agua, dice, alcanza su máxima densidad cuando llega, ¿qué cosa? A 4 grados centígrados. Y por debajo de esta temperatura disminuye. Entonces, cuando llega a 4, ¿qué cosa pasa? Alcanza su máxima densidad. Pero por debajo de esa temperatura disminuye la misma. Vamos a ver. Cuando el agua se convierte en qué cosa? En hielo, o sea, 0 grados centígrados, sufre una expansión considerable y la densidad disminuye. Por eso que el hielo flota. Pasa lo siguiente. Yo he puesto, por ejemplo, marcianos, o sea, puse mis marcianos, hice de lúcuma, de fresa con leche, entre otros, ya, en fin, whatever. Los puse ahí en el frigider y puse varios y quedaba un espacio considerable. Decía yo, me había olvidado de estos principios básicos, le pasa a cualquiera. Y cuando más tarde, en la noche, porque eso lo hice en la mañana, en la noche quería sacar un marciano, no podía sacar ni medio marciano, ni un marciano podía sacar. ¿Por qué? Porque se había expandido, ¿ya? Cada marciano se había expandido y ese espacio que quedaba ya no existía, porque cada uno se había expandido y había tomado toda esa parte, ¿no? Y no se podía sacar. ¿Qué tuve que hacer? Descongelar, desconectar el frigider, se comenzó a descongelar y que se había expandido considerablemente, disminuyó su densidad y ya pude sacar a los marcianos y ponerlos de otra forma para que se puedan congelar y no tener ese problema. Entonces el agua, ya cuando llega a hielo, va a expandirse. Y como se expande, también puede tener la cualidad del flote. El hielo puede flotar, ¿ya? El hielo puede flotar porque sus moléculas se van ya expandiendo, ¿ya? Sin esa propiedad, los lagos y los ríos y los climas fríos podrían congelarse y la vida acuática no existiría. Bueno, vamos a seguir un ratito más. Disculpen que la tabla se haya movido. Disculpen. ¿Ya? La temperatura, aquí le he puesto para el hielo, ¿ya? Y le he puesto algunos, ¿no? Para el hielo está en 0 grados centígrados y aquí he puesto otros para el agua y acá cuando ya llega a su densidad es cuando está en 4 grados centígrados, ¿ya?
Y en 4 grados centígrados aquí es la densidad que aparece. Vamos a seguir con el bajo grado de ionización. ¿Y qué quiere decir? Que se puede disociar formando un ion de hidrógeno y un protón. ¿Ya? O sea, acá un hidrógeno y aquí estos dos ya se juntan. Sale el hidrógeno por un lado y un oxígeno se queda con un hidrógeno. ¿Ya? Esto es cuando se ioniza, ya que se separa. Son curiosidades que tenemos por aquí. Vamos a seguir. La lectura. Lectura rápidamente. Vamos a la lectura. Aquí tenemos al agua del océano. Dice, puede almacenar enormes cantidades de energía solar. Lo habíamos visto hace un momento del ejemplo de la playa. Es decir, que de calor, el cual se desprende de ella progresivamente sin que la temperatura oceánica varíe. Quiere decir que absorbe el calor, pero puede ir liberando, ¿ya? Sin que este calor, ¿ya? Puede interferir en la vida normal oceánica, ¿ya? Entonces puede pasar esto. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que absorbe el calor, pero lo va liberando progresivamente. Por ejemplo, la corriente del Golfo que lleva aguas de temperatura alta sale del Golfo de México y llega hasta las costas europeas, haciendo que las riberas orientales del Océano Atlántico sean más cálidas que las occidentales. Por regla general, la ciudad de Lisboa no tiene nevadas durante casi todo el invierno, mientras que Nueva York, que está situada en el mismo paralelo geográfico, sí los presenta. Y todo su invierno tiene temperatura por debajo de los 0 grados centígrados. Hay diferencia entre el concepto de calor y de temperatura. El calor es la cantidad de energía determinada que absorbe un cuerpo. Y la temperatura, por otro lado, es la unidad de medida de esa cantidad de energía. O sea que el calor es la cantidad de energía que absorbes, pero la temperatura es la unidad de medida de esa energía. O sea, esa energía que estás absorbiendo, ¿ya? Por medio de del llamado calor, la temperatura es la medida de eso. Por ejemplo, si se calienta con la misma llama dos cantidades equivalentes de agua y de hierro, ambas absorben la misma cantidad de calor. Sin embargo, las temperaturas van a ser diferentes. Si se retira el agua y el hierro, a la vez se observa que el metal se enfría rápidamente, mientras que la temperatura del agua tarda mucho en descender, pues retiene el calor absorbido, igual que el ejemplo del agua del mar y de las piedras. Las dos van a estar sometidas al mismo calor, pero la temperatura va a ser diferente para el uno que para el otro. Otro va a tener mayor capacidad de absorción y va a retenerlo y hay otros que no, ¿sí? Esta lectura lo pueden seguir mirando más tardecito. Es una lectura que habla acerca de ambos, ¿no? De cómo se retiene y cómo no se retiene y que hay algunas partes del mundo, de las aguas, que tienen más calor y otros menos calor porque la temperatura es alta en algunos sitios, en otros baja, y cómo el mar que va avanzando, las corrientes marinas, van liberando eso, haciendo que otras aguas sean más tibias de las que eran porque tenían una temperatura bastante baja y viceversa. ¿Qué tienen que hacer la tarea domiciliaria? Lo cual ya han hecho varios, ya han hecho la tarea domiciliaria, muy bien por ustedes. Ya era lo siguiente, que el hombre, teníamos que poner qué porcentaje tenía de agua el hombre, que ya lo tenemos, ahí ya dice en la ficha. La lechuga también. ¿Eso también lo tenemos que presentar? Ok. Sí, sí, lo llenan y me lo mandan. Ahora, no necesito que me manden todas las separatas, por favor. Solamente me mandan esta parte, esta hoja nada más. Esta hoja como tarea. ¿Ya? Esta hoja como tarea. Solamente esta hoja quiero. ¿Sí? Porque en el caso de una de mis queridas alumnas, que ahora le voy a mandar un mensaje, también se ha equivocado. Me ha mandado toda la separata y no ha marcado nada. O sea, me ha reenviado mi separata. Y yo ya lo conozco ya. Así que mándenme la realizada, ¿sí? Ya de ahí les digo personalmente quién, porque no es la cosa de hacer rocha, solamente. Sí, claro está, por mensajería me lo pueden mandar, por mensajería o por el correo, por cualquiera de los dos, preferiblemente por mensajería, pero si no pueden por mensajería, por correo no tengo problema hasta que aprendan por mensajería.
Esto es en respuesta a algo que me acaban de preguntar, ¿no? Por si piensan que estoy dando una respuesta que nadie me ha dicho. No, ahorita me están preguntando algo por el chat, por si acaso. Dice, ¿por qué la molécula de agua puede formar enlaces de puente de hidrógeno? ¿Ya? Nosotros con puente de hidrógeno es cuando juntamos molécula con molécula. Entonces, por su capacidad de enlazarse con otras moléculas, podemos tener el puente de hidrógeno. Esto es molécula con molécula, ¿sí? Porque ya sabemos que para formar la molécula misma de agua se llama enlace covalente, pero cuando yo quiero molécula con molécula se llama enlace puente de hidrógeno. ¿Sí? Aquí me van a poner, gracias a ese elevado calor específico, el agua es un, y entonces me van a poner qué cosa es, ¿no? ¿Es un líquido? ¿Es un hielo? ¿Es un lubricante? ¿O es un regulador térmico? ¿No? Entonces creo que la respuesta está por ahí, ustedes lo pueden marcar o lo pueden llenar en todo caso también en la línea y luego marcar. ¿Cómo regula la temperatura del aire los lagos, los ríos y los océanos? Entonces nosotros sabemos que, ¿qué pasa? Que cuando hay mucho sol, cuando hay caen los rayos solares, ¿ya? Inciden bastante en alguna superficie, sea del agua, se calienta, pero no se queda con ellos, sino la va liberando el calor. Entonces se va regulando, ¿ya? Se va regulando. Aparte, por ejemplo, tú liberas eso al aire también. El aire se vuelve más tibio. Entonces, todo eso que ustedes ya saben, o que van a releer, lo van a poner ahí en pocas o en cortas palabras. Si no me alcanza ahí, no se preocupen, este es un Word. Si quieren, se los mando en Word también. Lo que pasa es que se los mandé último en PDF, ¿por qué? Porque me decían que se movía. Pero les puedo mandar esta sola hoja para que ustedes hagan lo siguiente. Agarren y aquí escriban, ¿no? Aquí escriban su respuesta. ¿Sí? Y no tenga ningún problema. Yo luego a mi cuaderno le tomo foto, también está excelente, no hay problema, lo pasas tu respuesta. ¿Qué es la ebullición? Es el máximo punto, ¿ya? De calor que se le da cuando hierve. Y el punto de ebullición para el agua es de 100 grados. Y el punto de congelación, ya lo saben, de 0. ¿Sí? ¿Por qué el agua absorbe mucho calor para cambiar del estado líquido al gaseoso? Es para que no sea tan abrupto, ¿no? Los cambios de temperatura ni tampoco modifiquen bruscamente ni al ser humano ni a ningún otro organismo que posee el agua. Entonces, por eso que para llegar a un cambio tiene que ser muy alto, ya que es el calor específico que tiene, ¿no? Que es la capilaridad, es la capacidad que tiene el agua de poder escalar por medio de los capilares, que son tubos delgados, hasta la zona requerida, por ejemplo, en las plantas. ¿Sí? Y en el caso de la densidad del hielo, entonces está poniendo 0 grados y tú tienes que completar lo que dice acá en la tabla, nada más, acá está en la tabla, por aquí. 0 grados, pones 0,917, ¿ya? Ahí lo pones y en el agua, ahí donde dice 4 grados, entonces ahí le pones también, lo completas con lo que está en tu tabla. Aquí con la lectura inicial, lo completas. Y el agua protege los organismos de los cambios bruscos debido a qué cosa? A el elevado calor específico, ¿cierto? Nosotros, para poder llegar a un cambio, tenemos que pasar por una temperatura muy alta. O liberas mucho calor, ¿no? O absorbes mucho calor, ¿no? Entonces, eso. Y después, ¿por qué el hielo flota? Porque el hielo se expande, ¿no? Al momento que llega el punto de 0 grados centígrados, la congelación se expande. Y entonces eso hace que flote. Como el agua presenta, las plantas pueden recibir nutrientes del suelo por capilaridad. Entonces, ¿qué cosa es? La alta tensión superficial. Eso era ahí. Y dibuja el enlace puente de hidrógeno. Es más, por ahí está. Lo único que tienen que dibujar son 2 moléculas de agua y enlazadas por un puente de hidrógeno. Nada más, enlace puente de hidrógeno. Y lo único que tienen que ponerme adicional es qué es la temperatura y por ahí lo averiguan qué es la temperatura. Por lo siguiente, lo que les estoy poniendo es un glosario en el cual pues puedes averiguar un poquito más acerca de algunas cositas, por ejemplo, qué es el enlace covalente, qué es el enlace puente de hidrógeno. Aquí tienes un glosario.
Le pregunto porque no me quedó claro de la vez pasada. Pregúntame, alumno, ¿es necesario que imprima todas estas hojas? No es necesario. Pero lo que sí quiero que hagas es ¿qué cosa? Siempre trata de hacer tu resumen. Tu resumen que puedes hacerlo en un cuadro, en un esquema, puedes hacerlo. Miss, ¿puedo imprimir si tengo impresora las hojas y pegarlas en mi cuaderno? También puedes hacerlo, no tengo problema. Pero lo que me importa bastante es que esto lo puedas hacer, esta tarea. Si la tarea la has podido hacer, quiere decir que tú has podido resumir, que has podido leer y que has captado y escuchado la clase y que has investigado un poco también. ¿Sí? Ahora, lo que te quería decir para terminar, y discúlpeme la confianza grande que he tenido de hacerte tanto tiempo aquí, es lo siguiente. Tengo esta separata que es la separata de glúcidos. ¿Sí? Es la separata de glúcidos que te la voy a dejar y es la que luego quiero que vayas revisando. Miss, ya la marco todo ahorita, ya la hago, ¿no? Y entonces, no es necesario. Lo que quiero es que leas las historias que hay aquí, que hay dos, la de la caña de azúcar y acerca de la diabetes, que leas las dos historias, ¿sí? Que también sepas identificar los azúcares, por ejemplo, que están en las frutas, que es lo que vamos a hablar, o las que están en la leche materna, entre otros. Eso es lo que quiero que veas. ¿Ya? Así que te voy a mandar esta separata, la vas a ir leyendo y vamos a hacerla la próxima semana. ¿Sí? Así que ya nos hemos puesto al tanto de lo que eran las dos primeras separatas. Vamos a ver la tercera la próxima clase y te la voy a mandar de antemano. Ya hay personas que se han inscrito en grupos que estamos repasando para un posible examen de admisión. Bien por ellos. Si no te has inscrito todavía, me avisas. Si no quieres inscribirte, no hay problema. No es nota. Tampoco. ¿Sí? Solamente es si por ahí quieres, vas a poder dar tu tiempo. Pero piénsalo bien. Voy a poner a dar mi tiempo. Con la justa tengo tiempo para hacer la tarea. Mejor no me meto. ¿Sí? Pero ya hemos estado repasando con estas personas lo que es, qué es la historia, fuentes de la historia, disciplinas de la historia, cómo se divide la historia, prehistoria, edad de piedra y solamente nos ha quedado pendiente edad de los metales. Hemos repasado todo esto este fin de semana. El que esté interesado me avisa, no cuesta más que su tiempo. Y su aguante también, porque es ya lo de la semana es pesado, ¿sí? Así que ya saben. Ah, sí, se los voy a mandar en Word, no se preocupen, ahorita se los mando en Word ambos. Ahora sí me despido, voy a ver quiénes se han quedado el último, voy a tomar una foto de todos los sobrevivientes, ya, a un ratito, a ver todos los nombres, a ver, ahí está. Ya, a ver, vamos a tomar una foto, imagen 1, muy bien. Captura, ya está. Va. Imagen 2 de la siguiente cara. Muchas gracias por su visita, muy amables. Espero que hayan entendido. Si no han entendido algo, tienen mi WhatsApp. Te disculpo, Sarmiento, dime. ¿Alguna pregunta, Sarmiento? Ah, sí, voy a colgar el video. Ahorita mismo voy a colgar el video. Que se descargue y lo cuelgo. Ahora sí. No se preocupe, Sarmiento, yo lo cuelgo y ahí lo ve. Entiendo, su compañera me dijo su percance. Ahora sí, hasta luego con todos, cuídense. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss, cuídese. Chao, Chao, chao. Cuídese. Llegó el momento más antiguo de la clase cuando todos me hablan. Gracias, chao. Ahora sí.